Bueno, pues vamos ahora a enlazarnos con el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional. José Ramón, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo están ustedes todos en casa, la familia? Todos de maravilla, ¿ustedes? También bien, también aquí guardados, pero bastante bien. Guardado, pero produciendo. Hoy planteas un tema, bueno, te pido que compartas con el auditorio, un dilema para gente grande, un dilema que verdaderamente pues nos conmueve a todos. Cuéntanos. Mira, efectivamente el jueves de la semana pasada se publicó dentro de la página del Consejo de Salubridad General la guía bioética. Voy a decir voy a leer el título y es importante que veamos las palabras: guía bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia. Es decir, creo que si lo vemos con cada fragmento: guía bioética, asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia, que es un muy buen trabajo desde mi punto de vista del Comité de Ética del Consejo de Salubridad General. No es una orden, no es un mandato, no es una obligación que impone el Consejo de Salubridad, sino que su Comité de Ética propone a los hospitales del país que migren y que tengan esta condición de guía bioética ahora que los hospitales del país seguramente se empiecen a saturar o estén cerca de la saturación para efectos de determinar cómo van a tratar a las personas con COVID-19. ¿Ya? Que plantea un montón de dilemas, nunca se decide. Bueno, tú que eres ministro o que has sido ministro de la Suprema Corte, estás acostumbrado, pero la mayor parte de los mortales siempre creemos que las decisiones son entre lo bueno y lo malo, y muchas veces hay que decidir entre lo malo y lo menos malo, José Ramón. Fíjate que sí, y lo pones en un contexto muy correcto. Aquí lo que se está diciendo es que efectivamente se va a tratar el asunto de salvar la vida del mayor número de personas, tratando también de salvar al mayor número de personas, bajo el entendido de que los recursos no van a alcanzar para todos. Me parece que es un punto esencial. Yo sé claramente, y muchas personas lo saben, que el artículo 4 de la Constitución dice que todos los mexicanos tenemos un derecho a la protección a la salud y que ese derecho en principio es universal. No se puede diferenciar entre una persona u otra ni hacer diferencias del tipo de insumos o tratamientos que se le van a dar. Aquí el problema que está planteando la guía, y ya se han enfrentado con ello en Italia, en Nueva York, en fin, en casi todo el mundo, es ¿qué pasa si en un determinado hospital que ya está saturado llega un conjunto de personas? Ahora pongo un ejemplo, y no se le puede asignar a cada uno de ellos un ventilador. Llega una persona muy mayor de edad, con unas comorbilidades muy importantes, llega una mujer, voy a poner un ejemplo que escribía yo en el artículo del Universal, viuda con 2 hijos menores de edad, o llega un menor de edad y los 3 están en una situación de enfermedad. Solo hay un ventilador. Y el problema que se les puede presentar a los hospitales, y de hecho ya se empezó a presentar en algunos de ellos, es a quién de los 3 se le va a asignar ese ventilador, pensando que esa persona desde luego se va a salvar. Entonces ahí hay un problema increíblemente complicado. Y otro que se les presentó ya también en muchos países y que probablemente se nos presente a nosotros es: ¿qué pasa si una persona ya ingresó, esa persona está con el ventilador y con todos los apoyos, y esa persona no mejora en un tiempo largo? Es decir, ¿se le va a dejar ahí hasta que surja algo, hasta que muera, o se le va a retirar ese ventilador y se le va a asignar a una persona que tiene mejores posibilidades de conservar la vida? Yo sé que estoy diciendo cosas muy fuertes, pero de eso, muy fuertes, sí, pero de eso se trata estas guías, de eso es lo que hemos visto en Milán, en España entera, en Italia, en Estados Unidos. Es decir, es algo que se ha venido dando, que en México desafortunadamente se pospuso, que no quisimos entrar a la discusión,
que no quisimos aceptar o que no estamos queriendo aceptar la realidad de lo que viene, por no alarmar a la población, por permitir la idea de que se vuelva la economía, etcétera, pero aquí hay un tema central para los próximos años, y yo creo que con mucho valor, hay que decirlo, este comité de ética del Consejo de Salubridad, que no el Consejo de Salubridad, son dos cosas distintas, los dos órganos distintos, sacó esta guía, insisto, no es obligatoria, pero sí le está diciendo a los hospitales del país, tomen estas prevenciones, y a mí me parece que es muy importante, porque todos los compañeros y compañeras que están en los sistemas de salud se van a ver en una situación muy angustiante, además de tratar a una persona, de ponerle los insumos, de tratar de salvar la vida, tú tomas esas decisiones. Lo que plantea el Consejo es que no sean, digamos, los médicos, ni los enfermeros, ni el personal, sino que sean comités específicos que estén dando puntajes y que estén tomando decisiones, que haya una apelación en ese sentido y que se establezcan las reglas muy claras para que no haya discriminación, para que las personas más ricas o las personas más poderosas o las personas más influyentes no tengan un servicio o un apoyo que en un determinado momento no va a salvar su vida, sino que se le dé a una persona en una condición económica, socioeconómica, que tenga mejores posibilidades de salvar la vida. Creo que es un dilema extraordinariamente complejo, que no habíamos vivido en el país, me parece, porque no hemos tenido procesos armados desde prácticamente la guerra de revolución, y creo que sí es un asunto que vale la pena que lo comentemos, que lo elaboremos, y que los hospitales migren hacia estas nuevas reglas bioéticas para que sepan sus médicos y todo su personal de salud qué hacer. Sí, y que lo procesemos internamente, porque como decía, son decisiones para gente grande, porque decidir finalmente, José Ramón, es el proceso de madurez del ser humano. Nos cuesta mucho decidir, porque decidir desgarra, ¿no? Es decir, si es tomar la decisión de salvo a este o salvo a aquello, y uno diría, oiga, ¿y no hay un algoritmo que pueda decidir por mí, y así no recae en mi persona la decisión de a quién darle el respirador o no? Exacto. Fíjate que algunos de los elementos que se han pensado en estas guías y en algunos otros que varios hospitales del país ya lo están haciendo, es que cuando entre la persona se le haga firmar un consentimiento informado explicando las cosas, se lleve un expediente, y después, en caso de tener que tomar este tipo de decisiones, se designe por número de expediente, no por persona, porque claro, puede salir don fulano o doña fulana, modificar las condiciones del tratamiento, darle a esa persona el tratamiento aun cuando no lo mereciera, de acuerdo con los criterios objetivos que están ahí planteados, para efectos de asignárselo a una persona, insisto, que tuviera mejores condiciones. Entonces sí me parece que todo esto es algo que como sociedad no estamos acostumbrados, insisto, el último acontecimiento grande, complejo, fue la revolución. Luego, pues tú lo sabes como historiador, que eres mejor que nadie, tuvimos la guerra cristera, tuvimos algunos momentos, pero nunca hemos vivido una condición así general del país, y no estamos acostumbrados a este fenómeno general, más allá de las lamentabilísimas desapariciones y todos los fenómenos que se siguen incrementando en el país. Pero una decisión así global como sociedad, que tiene que pensar integralmente cómo salir adelante, creo que no se nos había presentado, y esto es lo que me parece que la señora Merkel decía con mucha razón, es la mayor crisis, no solo creo que es económica, sino es la mayor crisis en términos de que como generación, como totalidad de un país, tenemos que tomar una serie de decisiones muy, muy serias, que nos van a lastimar mucho como sociedad, que me parece que nos van a lanzar a otra forma de entendimiento individual y social, y es ahí donde me parece que esta guía nos pone un espejo fuertísimo frente a nosotros. Pues vaya tema que nos pones y que compartes con nosotros el día de hoy. Doctor José Ramón Cosío, ministro, muchísimas gracias. Gracias, querido Leonardo, buenas noches. Gracias. Medicina crítica en situación de emergencia. Son temas que se tienen que abrir y discutir, y tampoco admiten una lectura lineal. Son pues muchas cosas que se tienen que ir valorando, igual que pues la mayor parte de las situaciones críticas. Vamos madurando como sociedad y viendo que no hay, oiga, ¿por qué no decide lo bueno? No, pues mire, si pudiéramos decir entre lo bueno y lo malo, pues diría, dele respiradores a todo mundo, ¿no? O es más, vamos a decidir así como niños, vamos a cerrarle la muralla, ¿no? ¿Se acuerda aquella canción de Víctor Manuel y Ana Belén de cierra la muralla y abre la muralla? Ciérrale la muralla al COVID para que el malvado se vaya. Bueno, pues ojalá hubiera solución buena. No hay tal cosa, y hay que elegir a veces entre lo malo y lo menos malo.